Buenas, buenas, ¿cómo estáis? Vamos a iniciar con este tema que corresponde a pares craneales. Tenemos 10 minutos, así que nos deben alcanzar. Y tenemos que iniciar con una introducción. Básicamente los nervios o pares craneales son componentes del sistema nervioso periférico y también del sistema nervioso autónomo. Específicamente los pares craneales número 3, 7, 9 y 10. Estos se van a originar directamente del encéfalo y van a abandonar el cráneo para dirigirse hacia zonas muy específicas. Básicamente vamos a tener 12 pares craneales enumerados de forma ascendente del 1 hasta el 12. Básicamente pues esto se explica muy fácil conforme a su desarrollo embriológico. Es por eso la enumeración ordenada. Y bueno, iniciamos con el par craneal número 1 o nervio olfativo. Vamos a estudiarle 4 cosas a cada par craneal, lo que es su función, su origen o también denominado origen real, por qué estructuras va a pasar y su destino, que en algunos casos se corresponde con el origen aparente. Nervio olfativo, su función básicamente pues la olfacción, que es una sensibilidad de tipo especial, ¿sí? Estas se denominan sensitivos especiales y este es uno de esos pares craneales. Su origen básicamente va a venir de los receptores del epitelio olfatorio a nivel de pues, las ramas o fibras del nervio olfativo que nacen del bulbo olfatorio, a cada lado a través de la lámina cribosa. Y estos van a pasar a través de estos filetes nerviosos de esta lámina cribosa, donde vamos a tener este epitelio olfativo en la porción superior de las cavidades nasales, es decir, en el ático. Su destino básicamente pues una estructura denominada rinencéfalo, que es una compleja formación de varias estructuras que forman parte dentro de la vía de la olfacción. Bueno, tenemos la representación de los bulbos olfatorios. Par craneal número 2. Bueno, aquí antes voy a estar poniendo estos esquemas para que vean anatómicamente cómo van formándose lo que son los pares craneales. Entonces aquí tenemos el par craneal número 1, U olfatorio, los bulbos y sus fibras hasta llegar hasta la porción del rinencéfalo, la porción superior del hipotálamo. Par craneal número 2. Par craneal número 2 denominado nervio óptico. Su función, pues básicamente otra sensibilidad de tipo especial. Es un sensitivo especial para transmitir la visión. Su origen básicamente va a ser en la retina. Una vez que se origina a nivel de la retina, va a pasar a través del conducto óptico a nivel del hueso esfenoides, por arriba del foramen orbital superior. Su destino, pues básicamente en el diencéfalo por medio del quiasma óptico. Va a llegar como primer relevo hacia la porción diencefálica, específicamente en el ganglio geniculado lateral, específicamente de la vía de la visión, que ya cuando veamos ojo y vía de la visión lo vamos a revisar un poco más. Y como segundo o destino final tenemos las áreas 17 y 19 de Brodmann en el lóbulo occipital. Esta es la vía de la visión, donde encontramos pues, parte del quiasma óptico, su decusación, y bueno, esto ya lo veremos más enseguida. Aquí tenemos la formación del quiasma. Par craneal número 2 lo tenemos en esta zona, formándose el quiasma óptico por delante del hipotálamo. Y tenemos el hipotálamo y en esta zona el quiasma óptico. Par craneal número 2. Par craneal número 3, también denominado nervio oculomotor o motor ocular común, porque pues va a tener una inervación común para varios músculos intrínsecos del ojo. Su función pues básicamente va a ser motora para movimientos oculares. Se originan en el mesencéfalo a nivel de lo que es el núcleo de Edinger-Westphal, específicamente en el mesencéfalo a nivel de corte de los colículos superiores, es donde lo podemos observar. Va a pasar a través del FOS, en la hendidura esfenoidal del etmoides. Esto aquí no es
etmoides, es esfenoide, sí, por eso es esfenoidal. Guachos. Destino básicamente va a inervar a el recto superior, el recto medio, el recto inferior y el oblicuo inferior. 4 músculos intrínsecos del ojo. Los únicos que se van a escapar de esa inervación, pues va a ser el lateral y el oblicuo superior, que van a estar inervados por otros pares craneales. Aquí tenemos pues la inervación de estos músculos. Una vez que los inervan, este músculo corre por acá hasta llegar a la porción anterior de el mesencéfalo y el puente, en el surco ponto mesencefálico, en esta zona, ¿sí? Entonces ahí tenemos el músculo, el nervio motor ocular común, que forma parte de los nervios autónomos. Tenemos como su origen aparente está básicamente en este surco ponto mesencefálico, en la porción anterior. Par craneal número 4, nervio troqueal patético, va a tener una función motora también, se va a originar en el mesencéfalo a nivel de los colículos inferiores, lo vamos a poder observar su núcleo, va a pasar a través de la hendidura esfenoidal, ¿sí? O foramen orbital superior, y su destino básicamente va a inervar únicamente a el oblicuo superior, que es este de aquí, músculo oblicuo superior, uno para poder girar el ojo hacia la zona como si fuera un parabrisas, en zonas laterales. Este nervio pues va a correr a través de la porción anterior del tronco del encéfalo y se va a ir hacia la parte posterior. Es el único par craneal que nace en la parte posterior del tronco del encéfalo, específicamente a nivel por ahí de la lámina cuadrigémina. Par craneal número 4, si se fijan cómo lo tenemos saliendo de acá, por abajo de la lámina cuadrigémina, por arriba del puente, aquí corriendo su fibra hasta llegar al oblicuo superior. Par craneal número 5, nervio trigémino, es un nervio de tipo mixto, ¿sí? Vamos a encontrar básicamente 3 ramas, por eso trigémino. La rama oftálmica y la maxilar son sensitivas. Y por último la rama mandibular, que va a ser de tipo motora. Entonces tenemos la rama oftálmica, ¿sí? Que pasa a través de la hendidura esfenoidal por acá, fos. La rama maxilar, que pasa a nivel del foramen redondo mayor, o foramen redondo únicamente. Y por último, la única rama motora, que es la rama mandibular, pasa a través del foramen oval por acá, los tres por el hueso occipital. Y su destino básicamente va a ser llegar hacia la porción anterior de la protuberancia, que es su origen aparente. Y acá tenemos donde nace, aquí lo podemos observar un poco mejor, ¿sí? Es el nervio par craneal más grueso, que en realidad nace una rama, un gran tronco sensitivo y un pequeño tronco motor, que ya sabemos que va a ser para B3 o rama mandibular. B1 y B2 son las denominadas ramas sensitivas, que es la oftálmica y maxilar, y por último la mandibular motora. Par craneal número 6, o nervio abducens o motor ocular externo, pues va a tener una función propiamente motora para los movimientos oculares. Se va a originar de la protuberancia a nivel del surco uroprotuberancial y va a pasar a través de la hendidura esfenoidal, a través del fos. Su destino básicamente el músculo recto lateral, este pequeño que nos faltaba por acá. Músculo recto lateral. Acá tenemos pues su emergencia. Revisen bien estos esquemas, son muy bien detallados, así que pues por aquí se los dejo. Aquí tenemos en esta imagen el origen aparente del par craneal número 6, motor ocular externo. Nace en la porción anterior a nivel del surco bulbo protuberancial. Par craneal número 7, nervio facial, es un nervio mixto. Se origina básicamente su rama sensitiva de las 2/3 partes anteriores de la lengua,
va a tener sensibilidad a esas 2/3 partes y su porción motora de los núcleos motores de la protuberancia. ¿Sí? Va a pasar a través del conducto auditivo a nivel del hueso temporal para salir por el foramen estilomastoideo por acá. ¿Sí? Una vez que sale, pues estas ramas van a inervar básicamente los músculos faciales, y esto es su rama motora, y la porción sensitiva, pues los núcleos sensitivos de la protuberancia, que los tenemos por acá, van a inervar para dar sensibilidad de tipo especial a los 2/3 partes de la lengua. Chéquense esto, el origen acá de una rama sensitiva siempre es pues de donde tenemos los receptores sensitivos, que es la lengua, y su destino de la sensitiva, pues los núcleos sensitivos que se encuentran a nivel de la protuberancia, y ocurre en lo contrario al motor. La rama motora pues tendríamos que iniciar por acá, donde tenemos el inicio de esta rama motora, pues obviamente en los órganos efectores, que son los músculos faciales. Estos van a tener su origen en los núcleos motores de la protuberancia, así que no se confundan en esto, ¿vale? Chéquenselo por favor. Ya tenemos las regiones que se inervan específicamente por cada una de las ramas: su rama temporal, las ramas cigomáticas, las ramas orales o bucales, la rama mandibular y la rama cervical para los movimientos de la mímica. Aquí tenemos donde sale aproximadamente en el surco bulbopontino, pero en la porción posterolateral, ¿sí? Porción posterolateral del surco bulbopontino, origen aparente del par craneal número 7. Par craneal número 8, nervio vestíbulo coclear. Va a tener un tipo de sensibilidad especial que va a servir para la audición y para el equilibrio, específicamente la vestibular para el equilibrio y la coclear para la audición. So, básicamente pues vamos a revisar más a fondo cuando lleguemos a oído interno y revisar las funciones fisiológicas de la porción coclear y la porción vestibular, los canalículos semicirculares, el ganglio de Corti, ganglio de Scarpa, todos estos ganglios pues y órganos para básicamente la función de sensibilidad especial. Su origen va a estar en los receptores del oído interno, específicamente en el vestíbulo, que es para la porción vestibular, y en la cóclea para la porción coclear. Va a pasar a través del conducto auditivo interno o KI, conducto auditivo interno, y su destino va a ser los núcleos vestibulares y cocleares de la protuberancia en el bulbo raquídeo. Recuerden que cuando veíamos sistematización presentamos dos núcleos cocleares, que eran un coclear posterior y un coclear anterior, y núcleos vestibulares presentábamos 4, un coclear superior, inferior y 2 laterales. Básicamente ese es el destino o el origen real, ¿sí?, del par craneal número 8. Y acá pues vemos de dónde nace este par craneal, también en la surcobulbo protuberancial en la porción posterolateral. Y véanse esto, dos ramitas, una aquí que representa la porción vestibular y otra que presenta la porción coclear, vestíbulo coclear. Ahí tenemos el octavo par craneal. Par craneal número 9 o nervio glosofaringeo, su función es mixta también. Va a originarse la porción sensitiva del tercio posterior que faltaba de la lengua para su sensibilidad de tipo especial. La porción motora pues de los núcleos motores del bulbo. Esas ramas van a pasar a través del foramen yugular o foramen rasgado posterior, y su destino pues la rama sensitiva pues proviene de los núcleos sensitivos que se encuentran a nivel del bulbo, y la motora para inervar a músculos de la faringe, principalmente los constrictores superior y medio de la faringe. Y acá tenemos pues el origen aparente de dónde sale este filete nervioso, donde tenemos varios ganglios en su camino, como es el ganglio superior o yugular y el ganglio petroso o ganglio inferior. Tenemos un superior, hay un inferior también, ¿vale? Y acá pues vemos lo mismo, el origen aparente de este par craneal. ¿Sí? Este es el primer par craneal que se va a originar a nivel del surco bulbopontino, pero a nivel vertical del surco retroolivar, ¿sí? Surco retroolivar. Aquí tenemos el par craneal número
9. Nervio vago. El nervio vago pues va a tener una función mixta. Su origen sensitivo va a ser específicamente en las estructuras anatómicas vinculadas a su trayectoria, es decir, por todos los lugares donde va a pasar, que abarca todo lo que es la porción ótica, la porción faríngea, la porción diafragmática, se mete acá y se vuelve intraabdominal y llega hasta la zona pélvica. Entonces va a tener diversos receptores a nivel de todo el tracto, tanto de la porción torácica, abdominal y pélvica. La porción motora, pues su núcleo motores originados a nivel del bulbo van a pasar a través del foramen yugular o foramen rasgado posterior, y su destino en la porción sensitiva básicamente va a ser en el núcleo sensitivo del bulbo, que son centros de tipo autónomo o vegetativo. La parte motora, la rama motora, pues obviamente va a tener funciones respiratorias, cardiovasculares y digestivas en la cavidad torácica. Entonces, el nervio vago en realidad tiene múltiples conexiones con otros órganos, tanto es así que regula la respiración, tiene conexiones con el plexo cardíaco para poder tener un efecto iono, crono y dromotrópico positivo en el corazón, y en la porción digestiva pues para poder regular un poco la motilidad. Es por eso que cuando nosotros tomamos mucha agua nos empieza a dar un poco como de náuseas, eso pues por la excesiva estimulación del nervio vago, que está muy cerca del esófago, ¿vale? Entonces tenemos un vago derecho y un vago izquierdo. Y aquí tenemos aproximadamente su trayectoria y de dónde nace. Surco retro-olivar, en la porción media. Media pues porque el onceavo va a estar más abajito. El onceavo par craneal pues va a ser únicamente motor, se va a originar de los núcleos motores en la bulbo raquídeo y médula espinal en realidad, pero también van a ser en la parte del bulbo raquídeo superiores y médula espinal, por eso aquí se pone como médula espinal, lo pongo como médula espinal. Va a pasar a través del foramen yugular y su destino va a ser los músculos del paladar, la faringe, la laringe, el esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿sí? Véase que tiene tanto inervaciones de músculos del cuello como algunos que son suprayoideos y parte de la cavidad bucal. Únicamente motor. Aquí tenemos su origen. El último que nace por abajo, el más inferior del surco retro-olivar, ¿sí? Arriba tendríamos el par craneal número 10 y acá el 9. Par craneal número 12, nervio hipogloso, el último, va a tener una función específicamente motora, se va a originar de los núcleos motores a nivel del bulbo, va a pasar a través del conducto del hipogloso, esto en el hueso occipital, y su destino únicamente inervación de todos los músculos de la lengua, que son 17 músculos. Y ya lo vamos a ver y sí, nos lo vamos a aprender. Así que esos 17 músculos están inervados por este par craneal. Y acá vemos pues el origen aparente de este nervio par craneal, que se localiza en el surco preolivar, la porción anterior medio lateral del bulbo raquídeo. Bueno, pues aquí nada más un esquema donde muestro todos los pares craneales. Chequen bien este esquema, por favor, estudienlo. Acá tenemos par craneal número 1 con las ramas olfatorias y llegando al rinencéfalo. Acá el par craneal número 2 o nervio óptico, quiasma óptico, ¿sí? Acá tenemos el par craneal número 3, ¿sí? Par craneal número 3, un nervio autónomo, el único que nace en la zona posterior, o par craneal número 4, ¿sí? Y tenemos naciendo de la zona anterolateral del puente el quinto par craneal, nervio trigémino. En la zona anterior del surco bulopontino, naciendo el par craneal número 6 o abducens. En la zona posterolateral del surco bulbopontino vamos a tener la emergencia de dos pares craneales, estos que vemos acá, que son el par craneal número 7 o facial y par craneal número 8.
o vestíbulo coclear. ¿Sí? Y acá tenemos otro par craneal autónomo. A señalar en asterisco los que son pares craneales de tipo del sistema nervioso parasimpático. En el surco retroolivar básicamente vamos a tener en orden descendente 3 pares craneales. Y si son los consecutivos, este de aquí, este y este. El que está más arriba es el par craneal número 9 o gloso faringeo. El que le sigue en la zona posterolateral media, par craneal número 10 o vago. Que sigue en la zona más inferior del surco retroolivar, el par craneal número 11 o accesorio o espinal. ¿Sí? Y por último, el par craneal número 12 o hipogloso, naciendo en la zona anteromedia del bulbo raquídeo. Bueno, pues nada, gracias. Hasta aquí el video de pares craneales.